Bueno, amados, hoy vamos a hablar de un tema. Mire, no va a ser muy grato, muy agradable, los va a incomodar. Algunos de ustedes van a sentir que, ay, ¿para qué vine? Me hubiera quedado en la casa. Porque hoy vamos a hablar de los no de Dios. Dios sabe decir que sí. Dios bendice, Dios responde a las oraciones. Dios es un Dios que nos ama. Dios es un Dios, amados, que cumple su palabra cuando dice: el que toca se le abre, el que pide se le da. Dice: todo lo que pidieres en mi nombre yo lo haré, dice la palabra. Son promesas bien lindas en las escrituras. Pero de tiempo en tiempo Dios dice no. Y ahí, hermanos, los creyentes, a veces el pueblo entra en crisis. Porque cuando Dios niega algo, a veces nos sentimos, hermanos, como que Dios nos ha despreciado, nos ha discriminado. Como que Dios ya no nos quiere, o Dios nos ha abandonado, o Dios se olvidó de nosotros. Pasan por nuestra mente un sinnúmero de pensamientos, de ideas, deducciones de lo que pudo haber pasado. Pero, amados del Señor, Dios no se olvida de sus hijos. Dios nos ama a todos. Y hay una razón por qué Dios no responde a muchas de nuestras oraciones, o cuando pedimos algo Él nos dice no. A veces ni siquiera nos dice: espérate tantito, al rato te lo doy. No, cuando es un no es aleluya. Y ve, ya no le gustó, porque en algún momento tenemos esa herencia cultural cristiana. Es que hay que decretarlo, es que Dios tiene que hacer lo que yo digo, porque mi fe mueve montañas. Y comenzamos a hablarlo y a dar mandamiento y a dar órdenes, y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo esto va a pasar, y no acepto un no. Y ahí estamos bien aferrados. Y, hermano, te estás peleando con Dios. No creo que le vayas a ganar, pero bueno, síguele intentando, a ver cuánto tiempo más te va a durar. No, porque cuando Dios dice no, es y punto. Hay una historia, hermanos, me va a tomar un poquito de tiempo, voy a ocupar su paciencia, porque esta historia es una novela. Y si a usted no le gustan las novelas, a lo mejor se me va a dormir en el camino. Pero vaya conmigo a 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 15 al 18. Vamos a hacer esta exposición de la palabra. La vamos a poner en dos partes: capítulo 1 y capítulo 2. Entramos en el capítulo 1, ¿sí? 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 15 al 18. ¿Lo tienen, amados? Dice la escritura: y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó, ¿cómo dice su Biblia? Gravemente. El niño, hermanos, entró en gravedad para morir. Versículo 16. Entonces David, dice la escritura aquí, hermano, que rogó a Dios por el niño. ¿Y qué más hizo David? Ayunó David y entró y pasó la noche acostado. ¿En dónde? En la tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerle levantar de la tierra, mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Versículo 18, amados. Y al séptimo día, ¿qué sucedió? Murió el niño, amados del Señor. Y temían los siervos de David hacerles saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Hubo un no. Hubo un no y el niño murió. Ahora bien, para entender esta escritura, habría que repasar rápidamente, si podemos, amados, por qué llegamos a esta escena. ¿De dónde viene? ¿Cuál es el contexto? ¿Qué fue lo que sucedió? Y en el transcurso de la narración vamos a entender muchas cosas de por qué Dios nos dice no. Mire, lugar equivocado, tiempo equivocado. Hay veces que nosotros estamos en el tiempo de Dios, pero en el lugar incorrecto. Hay ocasiones que estamos en el lugar correcto donde Dios nos ha puesto,
pero en el tiempo equivocado. Si hay una buena combinación en la vida, es estar en tiempo propicio en el lugar correcto. Y eso solo lo arma Dios, solo lo orquesta Dios, solo lo organiza Dios. Dios dirige nuestros pasos y nuestro caminar. Él te ha designado un lugar donde debes de estar y te ha designado también un tiempo cuando debes de estar. Amén. Hoy es domingo, hay la casa de Dios. Usted no está en el Swami, digan amén. Ni se fue a ver el América, digan amén. No, aquí está. Aleluya. Tiempo de Dios, lugar de Dios. Y algo va a suceder y algo va a pasar y va a haber una administración y usted va a crecer y va a aprender y Dios lo va a bendecir y su fe se va a aumentar porque está en el tiempo de Dios, en el lugar de Dios. Pero sucedió algo aquí, que dice la escritura que llegó el tiempo en que salen los reyes a la guerra, tiempo y lugar. Y David, en su confianza, porque Dios lo había llenado de gloria, lo había llenado de autoridad, Dios lo había bendecido, había prosperado, le había ido muy bien, había ganado muchas batallas, ya todo lo que tenía en pleito y en guerra con los demás tribus de su entorno, ya eran, hermanos, detalles nada más. Él los podía con los ojos cerrados ganarles, no había ningún problema. El hecho es que era el tiempo en que los reyes salen a la guerra. Y él se quedó en casa y envió a sus mejores a generales a pelear la batalla. Y él se queda. Aquí viene uno, primer error: lugar equivocado, tiempo equivocado. Ahora, ¿qué se quedó haciendo David? Nada. ¿Cuántos de ustedes disfrutan el nada? Más los varones. ¿Verdad que sí, hermanos? ¿Qué vas a hacer hoy? Nada. Y de repente aparece la doña con una cinta y un drill y comienza a hacer ruido, ¿verdad? Porque no le gusta que te vea, no le gusta verte a ti haciendo. Pero a nosotros nos gusta el nada. Digan amén. No más que ese nada nunca lo puedes sacar del contexto correcto. David debería haber estado en la batalla. Y dice que ese día se levantó por la tarde. Ah, caray, ¿qué pasó? ¿Que no la levantado es en la madrugada, en la mañana, temprano? Como usted, digan amén. Que hoy se levantó a las 5 de la mañana a buscar a Dios en oración. Santo Dios. Amados del Señor, por la tarde se levanta. Imagíneselo a él en su palacio estirándose así. Bendito sea Dios. Y saliendo, hermanos, de su palacio, los palacios siempre estaban en las alturas, sale y mira a una linda, hermosa mujer bañándose en público. No en público, pero me refiero a que se alcanzaba a ver. A mí me parece que Betsabé lo planeó. No sé, aquí entre nos. No sé. Qué casualidad que cuando salió a la terracita estaba Betsabé dándose un baño. Y la mujer era muy hermosa, muy bella. Y a David se le fueron los ojos. Ahora, entiéndase algo aquí. David tenía concubinas. David tenía esposas. David estaba rodeado de mujeres. Era un acto, Dios nunca lo aprobaba, pero era algo que Dios permitía. Se le llama la voluntad permisiva de Dios en la ignorancia de la antigüedad. Hasta que Cristo vino, hermanos, y Él puso orden. Cuando Cristo dijo, en el principio no fue así. Era un hombre y una. Muy bien, no vamos a entrar en eso. Véngase el sábado al de los matrimonios, se van a gozar, ¿ok? Pero ahí le va. Entonces, amados, se le ponen los ojos, pregunta por ella y la manda a traer. Luego que la manda a traer, hermano, tiene una relación con ella, una relación equívoca, errónea, una relación no agradable a los ojos de Dios porque era una mujer casada. ¿Aló? Va, escuche esto. Una mentira, para poderla cubrir, tienes que decir otra mentira más grande. Y para seguir cubriendo las mentiras que se están amontonando, cada vez la mentira se vuelve más y más y más y más grande, amados del Señor. Por eso la integridad es importante desde el principio y en la intimidad. Miren, este hombre dijo,
nadie se va a dar cuenta, la mandó llamar, él es el rey, él puede esconder lo que sea, no hay ningún problema. Después de tener la relación, satisfacer su lascivia, la mandó a la casa. Al rato le llega un ADN. Aleluya. Y le cae el child support. No, lea la Biblia, ahí está. Con otras palabras, pero ahí está. Y le dijo: ¿a que no sabes qué, David? No me llegó la regla este mes. Bendito sea Dios. Y se asusta aquel. ¿Por qué? Porque era una mujer ajena. Entonces, ¿qué hace David? ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Muy sencillo. ¿De quién es esposa? De Urías. ¿Dónde está Urías? Peleando por el reino. Aleluya. Peleando por ti, mi rey. Allá en la batalla. Pues mándemelo traer. Lo mandan traer a Urías. Llega Urías y llega y se presenta ante el rey. Y el rey le dice: mira, Urías, te vamos a dar unas vacaciones. Tómate un tiempo, mijo. Tú estás muy cansado, has trabajado mucho. Y una mentira lleva a otra mentira. Y va y lo mete en la casa. Pero Urías era un hombre noble. Y él pensaba: ¿cómo puedo yo ir a disfrutar los frutos en mi casa, estar con mi esposa, con mi familia, en mi casa, en mi hogar, mientras mis amigos, mis compañeros están en el campo de batalla? Y se sale de la casa y va y se acuesta y se duerme a la puerta del palacio. Van con el chisme con David. No, es una novela esto, ¿verdad? Ya se puso hasta emocionante, ¿verdad? Y ya sabemos el final, pero como que sale David, lo encuentra ahí y lo regaña. Te mandé a uno al closet, ¿por qué no te vas? Digo, ¿cómo puedo, mi señor? Y aquí viene algo muy interesante, amados. David hace una carta que es una sentencia de muerte. Y adivine a quién se la da: a Urías. Estamos hablando del hombre conforme al corazón de Dios, el ungido de Jehová, el hombre, hermano, el salmista, el que tenía la presencia, el Espíritu de Dios, el que lo visitaba la gloria de Dios, el que cuando tocaba el arpa los demonios salían volando, amados. De ese hombre estamos hablando. Le da la carta en la mano y qué tremendo. Urías va con Joás. Joás era el capitán ese que... Sí, hay los que leen la Biblia, los que no, duérmanse, no me van a entender. Pero ¿qué hace? Va con el jefe del grupo y en su mano lleva una sentencia de muerte que él no sabe. Cuánta crueldad. Llega, se lo da. Joás lo mira, lo lee y dice: no lo puede aceptar, pero el rey es el rey. Se enoja, se molesta, pero al fin cumple los deseos del rey. Cuando ya estén en plena batalla, en lo más fuerte de la batalla, retírense todos y déjenme a Urías solo. Traición. Lo hacen, el hombre cae muerto y Joás le manda otra carta de regreso diciendo: hey, aquí está. Híjole, hermano, qué terrible. ¿Cuál fue el pecado de David? El pecado de David no fue tanto el adulterio. Es pecado, no lo estamos minimizando. Lo que estamos diciendo es que el pecado de él fue el abuso. El abuso. El abuso, hermanos. Escuche esto. En ese ambiente, en esa condición, una mentira cubierta con otra, tan grande fue que al último terminó cubriendo sus mentiras con un homicidio. ¿Hasta dónde puede llegar la perversidad de un ser humano cuando no escucha a Dios? ¿Por qué? Porque en su necedad ya no quiso recibir las advertencias. Yo estoy plenamente seguro que cuando se le dijo la primera vez, se le dijo: hey, es la mujer de Urías. Advertencia. Después, hermano, Joás le dijo: hey, no está bien, no es correcto. No escuchó. Y yo no dudo que sus consejeros y los ancianos y los que le rodearon le dijeron: ¿qué necesidad hay si abundancia hay alrededor de ti? Pero ¿por qué será que la fruta que no corresponde es la que más se antoja? Vea
la lascivia, el pensamiento del ser humano. Estamos hablando de un hombre lleno del Espíritu Santo. Escuche esto. Él entra en enojo desmedido. Cuando entras en necedad, te enojas y comienzas a buscar a quién culpar y a quién señalar para justificar tus actos. Luego le pones oídos sordos a la palabra de Dios. Luego te da el desagrado por la palabra del Señor. Ya no te gusta oír, no quieres escuchar. En ese momento, cuando ya es consumado el homicidio y el adulterio, entonces David va y se trae a Betsabé a la casa, al palacio, y la convierte en su mujer. Nace la criatura ya nació y están muy contentos. Qué linda familia, qué hermosa, qué bien se ve. Y se tomaron la foto, ¿verdad? Paz. Y ahí la tienen arriba. En esto llega Natán, el profeta. Y Natán comienza a hablar con David y le dice: David, había un hombre muy rico que tenía muchas ovejas, pero recibió visitas. Y en vez de ir a buscar una oveja de las muchas que tenía, ¿sabes qué hizo este tremendo? Se fue con un hombre muy pobre que solo tenía una, y era la ovejita querida de la familia. Y se las arrebató. ¿Y sabes qué hizo? Agarró esa oveja que no era de él, la mató, y con eso recibió a sus invitados e hizo celebración. Y dice la escritura que el enojo de David se encendió, hermano, como el suyo, así, díganme. Se enoja, porque cuando andas mal, porque cuando andas en necedad, te entra el enojo desmedido. Y se levanta David y dice: a ese hay que mandarlo matar. Aleluya. Y luego Natán le dice: ese que vamos a matar eres tú, ingrato. Porque Dios confronta. Las consecuencias de nuestros actos son inevitables. Ahora ya estamos en esa condición, ya llegamos a esta escena. En este momento dice que lo que hizo David no agradó a Dios. Tu trabajo es agradar a Dios. Cuando las cosas estén favorables o cuando las situaciones sean desfavorables, tú estás para agradar a tu Dios. Tú no estás porque te da o porque no te da, porque tienes o porque no tienes, porque hay riqueza o porque hay pobreza. Hermano, tú estás aquí porque amas a Dios, y a Él, solamente a Él le debes de servir. ¿Seguimos aquí? Va. Entonces, amados del Señor, ¿qué sucede con David? Que cuando ya está, hermanos, cree que todo está arreglado, Natán le pone algo en su conciencia y en su corazón. Es un aguijón que le está doliendo. Ahí aparece Dios, y Dios toca al niño con enfermedad. En ese momento que toca al niño con enfermedad, David trae ya la carga del aguijón, de sus errores, de sus fallas, de sus tropiezos, de sus malas interpretaciones, de estar en el lugar equivocado, en el tiempo equivocado, de no escuchar a Dios. Y encima de eso, el niño enferma, y entra en una tremenda depresión, en una tristeza profunda, y comienza a clamar a Dios. No solamente entra en oración con Dios, pero dice la escritura que tomó ayuno, comenzó a ayunar. Y después que está ayunando, se sale de la comodidad del palacio donde él estaba. ¿Se recuerda cuando se hacía así? Bueno, ya no está ahí. Se sale y se tira en la tierra, hermanos. Humillante. El rey de Israel, aquel hombre lleno, hermanos, de coronas, lleno de gloria, lleno de poder, ahora está humillado, tirado en la tierra, triste, en soledad, en angustia, en dolor. No solamente el sufrimiento del niño, no sabemos qué tipo de enfermedad, no sabemos el llanto de la criatura, no sabemos cómo era ese momento, amados del Señor, pero él está cargando con mucho pesar que viene de todo, la conciencia por su gran hermano Urías, que era un hombre fiel a él y al pueblo de Dios. La conciencia
por haber hecho algo equívoco, erróneo. Porque en un momento él mismo se medicó, él mismo quiso evitar, quiso esconder, no quiso que aquello se volviera público, y el hombre fue humillado hasta lo más profundo. Siguen aquí. Le dije que no le iba a gustar. Ahí estamos, con el error cargando, humillado hasta lo sumo. Entonces ahí aparece el no de Dios. Sánalo, Señor, levántalo. A veces los no de Dios están profundamente arraigados a nuestros errores y a nuestras faltas y a nuestras fallas. Ahora, esa es la primera parte, trágica, porque de alguna manera todos hemos sido un David en ese momento. Hemos cometido fallas, faltas, errores, a veces no tan graves, tal vez como la de él, pero aún así, amados del Señor, hemos sido necios. Digan amén los necios. A ver, levanten la mano para verlos. Necios, enojones, ¿verdad que sí? Enojados con la obra, enojados con Dios, porque no me responde, porque no me contesta, porque Dios no hace. Sin entender, hermanos, que la voluntad de Dios es mucho más, está mucho más por encima que nuestra propia voluntad. Nuestros pensamientos son diferentes a los de Él. Nuestros caminos son diferentes a los de Él, amados del Señor. Entonces Él nos ha dado instrucciones para estar en el lugar correcto, en el tiempo correcto, pero de alguna manera queremos que Dios se vuelva nuestro servidor para satisfacer nuestras necesidades. Y ahí estamos en ocasiones decretando y declarando y aplicando, hermanos, teologías incorrectas, indebidas, mal usadas, mal interpretadas, solamente para satisfacer ambiciones, egos. Ya no. Esa es la primera parte, la trágica. Le dije que eran 2 capítulos, capítulo 1. Dejemos el lugar trágico y vámonos al capítulo 2. ¿Están listos? Porque el capítulo 2, mire, el capítulo 1 le dolió, pero el 2 lo va a refrescar. Porque aquí ya parece que no hay esperanza, dice. Vea esto, qué interesante. Mas David viendo, versículo 19, discúlpeme. Mas David viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. O sea, los escuchó ahí, hermanos, hablar en secreto, secretearse. Ellos estaban diciendo que le decimos, no le decimos, está deprimido. No, hombre, este se va a aventar del primer barranco que encontremos. ¿Qué vamos a hacer? Etcétera, etcétera, ¿no? Pero lo que dijo David a sus siervos, por lo que dijo David a sus siervos, discúlpeme, en pregunta, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. Versículo 20. Entonces David se levantó de la tierra, se lavó y se ungió, cambió sus ropas, entró en la casa de Jehová y ¿qué hice? Y adoró. Adoró. Cuando se te dice que no, no es tiempo de enojarte con Dios. Y le voy a decir cómo muchos de ustedes se enojan. Se enojan porque dicen, ya no voy a volver el próximo domingo, no llego. Y busca cualquier excusa para ya no llegar, porque la palabra le caló, digan amén. Y busca cualquier salida, cualquier parte, nomás con tal de no estar en la casa de Dios. Y cree que Dios está preocupado y está deprimido y está rasgándose sus vestiduras porque usted no está aquí. ¿Aló? Cualquier coincidencia con lo que estoy hablando es pura, de cualquier, eso pues, ya me entendió. Pero David, en el momento que le dijo no y que el niño murió, él, hermanos, se arrodilló, buscó a la casa del Señor, dice la palabra, y adoró. Después vino a su casa y pidió que le pusieran pan. Válgame Dios. Y dice, y comió. Versículo 21. Y le dijeron sus siervos, ¿qué es esto que has hecho por el niño? Viviendo aún, ayunabas y llorabas, y muerto él, te levantas
y comes pan? Y él respondió: viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora ha muerto. ¿Para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Me detengo aquí por un momento, amados. ¿Cómo se consuela el corazón herido? Y esto lo va a inquietar más todavía, amados del Señor. El corazón decepcionado y herido no se consuela con una respuesta positiva de Dios. Dios a veces te va a decir sí, a veces te va a decir no. Punto. Y jamás vas a poder manipular a Dios como muchos creen que lo pueden hacer. No llegué, así que venga a buscarme si quiere. Cuidado cuando retas a Dios de esa manera. No lo hagas. No lo hagas. La desobediencia cuesta y la desobediencia se paga muy cara, amados del Señor. El consuelo de esa desesperación, el consuelo de esa frustración que a veces sientes, no se resuelve en una respuesta positiva de Dios. Se resuelve en la aceptación de la voluntad de Dios. Que eso fue lo que David hizo, amados. Aceptó la muerte de la criatura. ¿Y qué hizo? Se fue al templo y adoró. Gracias, Dios, bendito sea tu nombre. Cuando las cosas están bien, bendito sea el Señor. Cuando las cosas están mal, bendito sea el Señor. Cuando haya, gloria sea su santo nombre. Y cuando no haya, también gloria sea su santo nombre. Porque nuestro consuelo no está en las cosas buenas que recibimos, sino en la presencia de nuestro Dios. Porque su presencia es nuestro consuelo, nuestra alegría y nuestra satisfacción, amados. Así que no quieras, amado, por favor, obligar a que siempre sea un sí en todo lo que pides, porque la mayoría de tus peticiones no son otra cosa sino necedades. Son solamente cosas que elevan tu ego, pidiendo cosas que Dios no ha planeado en su voluntad ni en los propósitos para ti. Aprende a aceptar la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es perfecta y agradable. La voluntad de Dios es buena para tu vida. Dios tiene buenos caminos para ti, buenas bendiciones para ti. No te aferres a forjar, formular, hacer, construir cosas que están fuera de la voluntad de Dios. Si Dios te dice es tiempo que salgas a la guerra, tú vas a la guerra. Si Dios te dice es tiempo de adorar, es tiempo de adorar. Hermano, esto no se condiciona al ambiente, se condiciona a su palabra. Ya regaño. Yo sé que ya lo estoy regañando muchas. A lo mejor ya ni lo vuelvo a ver, pero no importa. Yo soy igual que Dios, me resbala. Mire. Aquí está lo maravilloso de Dios, por favor, amados. Aquí está lo maravilloso de Dios. Esta condición de David produce uno de los salmos más sublimes, más hermosos. El Salmo 51, amados. El salmo al cual nos aferramos cuando hemos cometido una falta, cuando hemos tropezado. El salmo cuando el gozo nos ha abandonado y le decimos: vuélveme el gozo de tu salvación. El momento, hermanos, cuando volvemos a su palabra y encontramos esa escritura tan gloriosa que nos dice en la intimidad, ahí en lo íntimo me has hecho entender sabiduría, en lo íntimo me has sanado, en lo íntimo has tratado conmigo. Qué lindo, amados del Señor. A veces los no de Dios son buenos. Le voy a decir por qué. Porque detrás de un no viene un sí.
Sí, fue azotado David por su desobediencia, como fuiste azotado tú, como fui azotado yo, como fuimos, hermanos, deprimidos y entristecidos, que a veces culpamos a los demás o culpamos a Dios de cosas que nos pasan cuando nosotros mismos las provocamos. Pero Dios sigue siendo Dios. Y nosotros no miramos por enfrente, no alcanzamos a ver más del día siguiente. El futuro sigue siendo un misterio para nosotros, pero Dios ya lo sabe. Dios ya lo sabe, porque en el versículo 24, y consoló David a Betsabé. Aquí viene, escuche esto. Para que él pudiese consolar a la mujer. Porque así como traía castigo de conciencia él, lo tenía ella. Mujer casada. Su esposo fue asesinado por sus errores y sus fallas. La vergüenza del pueblo, de la nación completa. El dolor y la angustia, la muerte de la criatura. Antes de sanar a los demás, tienes que estar sano tú mismo. Y muchos creyentes viven frustrados y enojados, y esa amargura que traen en su corazón la transmiten en su entorno. Ah, caray, ¿qué pasó? Ahora bien, una vez que David se consoló, ¿cómo se consoló David? Adorando a Dios. Tú adoras a Dios. Entonces, una vez que él se consoló, ahora va con aquella mujer y la consoló también. En el consuelo, lea la Biblia, lea detrás de las letritas, lea ahí cuidadosamente, dice, y llegándose a ella, durmió con ella. Volvió a relacionarse íntimamente con ella. Y mire lo que dice aquí la escritura. Dice, y le dio a luz un hijo y llamó su nombre, aleluya. Y mire lo que dice la Biblia, al cual amó Jehová. Ah, caray, ¿qué pasó aquí? Esa es una relación ilícita, incomprendible, llena de mentiras, de traiciones, de homicidios, derramamiento de sangre, vergüenza. Eso será nuestras vidas, amados. No podemos negarlo. De allá venimos. Pero hay algo bien interesante. En muchas de las ocasiones Dios nos dijo no. El no de Dios estaba encerrando, estaba ubicando, estaba redireccionando. Los no de Dios son buenos para nosotros, aunque a veces te irrites, te enojes, te molestes, y aunque tú desees que las cosas salgan como tú las planeas, jamás van a salir, porque los planes de Dios son mejores que los tuyos. Ahora sí los estoy regañando. Ahí va, ahí va. Entonces, en esa unión, pero ya no es una unión, hermanos, no autorizada, porque Dios es un Dios de sanidad. Dios es un Dios de misericordia y de gracia. La misericordia de Dios permanece para siempre. Su gracia siempre nos cubre, amados del Señor. Y aún en nuestros errores y en nuestras faltas, el propósito de Dios siempre va a estar presente en nuestras vidas. Y aún cuando nos hayamos equivocado, Dios sabe corregir las circunstancias y las situaciones, porque Dios es perfecto en todos sus caminos. Amados del Señor, ¿sabe qué sucedió aquí? Que de esa relación, de esa restauración, de esa misericordia y de esa gracia, nace el segundo rey después de David, o sea, su hijo, el que iba a tomar el reinado, pero un reinado muy diferente al de Saúl y al de David. ¿Qué tan diferente era? Desde muy pequeño le dijo a Dios: ¿qué quieres, Salomón, que te dé? Yo te amo mucho, te amé desde el vientre de tu madre, te amé cuando naciste. Y Salomón le dice: mire, no me dé nada, mi Señor, deme sabiduría para gobernar este pueblo.
Y Dios en su grande amor le dice: Salomón, por cuanto me pediste únicamente sabiduría, no solamente te voy a dar sabiduría, pero también te voy a dar riqueza y te voy a dar gloria, y vas a ser levantado y exaltado. Y no hubo un hombre más grande que Salomón en cuanto a esplendor, en cuanto a riqueza, en cuanto a bendición y en cuanto a prosperidad, porque Dios estaba con él, porque Dios lo amó. Pero mire de dónde viene el origen, amados del Señor: perdón y restauración, misericordia y gracia. Esto es lo que Dios nos ofrece, amados del Señor. Cuando venga un no de Dios, acéptalo incondicionalmente, amado del Señor. Confórmate a su voluntad y a su palabra. Confórmate a lo que Dios te dice. Resígnate a lo que Dios ha definido para ti. No quieras hacer lo que Dios no te ha llamado a hacer. No te metas en el lugar donde Dios no te ha puesto. No te pongas la armadura que no es para ti. No te comas el pan que no es tuyo. No hagas lo que no debes de hacer. Y el Señor va a bendecir tu vida. Dios te va a prosperar. Aprende a aceptar los no de Dios. Apréndelos, recíbelos. Aguántate. Trágate el coraje. ¿Aló? Santo Dios. Vamos a cerrar esto. Salomón recibió grandeza, poder, pero es increíble el origen de este jovencito. ¿De dónde viene? En otra ocasión yo les dije primera de Juan 2:17, solamente se la voy a repetir para cerrar esto. Dice la escritura que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ve al lugar donde Dios te llamó. Ve en el tiempo que Dios te designó. Aprende a escuchar instrucciones. Haz la voluntad de Dios, cumple tu propósito y dejarás de estar luchando contra ti mismo, contra las circunstancias y aún contra el mismo Dios, porque entonces tu vida será ordenada por Dios. Y cuando Dios ordena la vida, entonces hay puertas que Dios abre que nadie te puede cerrar. Y entonces habrá puertas que Dios va a cerrar y que nadie te las quedará ni podrá abrir. Porque los propósitos de Dios y la voluntad de Dios son perfectas. ¿Qué voy a hacer? Voy a adorar. Señor, te pedí que me sanaras, pero si no me sanaste, gloria sea tu santo nombre, bendito Dios. Te pedí, Señor, que me bendijeras, pero no llegó la bendición. A ti sea la gloria, mi Señor. Yo te voy a adorar, yo te voy a bendecir. En su tiempo, detrás de este no, yo sé que habrá un sí. Detrás de este niño que murió, va a haber un Salomón allá adelante. Por lo tanto, voy a confiar y a esperar en ti. Amén, amados. Pónganse de pie, por favor. Yo los voy a invitar a orar, amados, que me acompañen en oración.